Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 18 de agosto del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte de Bogotá, y en la calle 187, 4 cuadras abajo de la autopista norte. Eh, Sean todos bienvenidos los hermanitos que nos acompañan en la sala y cuyos aportes siempre nos ayudan, siempre nos enriquecen. Bendito y alabado sea Dios porque esta liturgia que nosotros realizamos es una liturgia distinta, es diferente de lo que normalmente ustedes escuchan a través de las redes o ven a través de las redes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus casas, en sus corazones, y les pedimos que nos regalen unos cariñitos, dándole like al video, compartiéndolo principalmente, suscribiéndose a los canales de YouTube, y si ustedes pueden, tienen y quieren ayudarnos con una ofrenda a través del NECI de el 301-551-2161 que colocamos al final de la emisión. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norman. Dios le bendiga. Buenos días a todas mis hermanitas y hermanitos de comunidad que se encuentran presentes en sala y a todos aquellos que más adelante nos podrán ver y compartir esta liturgia a través de las redes sociales. Sean bienvenidos todos. Nos colocamos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que nos acompañe en este discernir de esta palabra que Él nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, Padre de bondad, Señor, por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas, mi amado Rey, por este poder despertar, por este poder hablar, comunicar, Señor, por este poder compartir con los nuestros, con todos aquellos, Señor, que tú colocas a nuestro alrededor, Padre amado, por el trabajo, por la salud, aún por las dificultades, Señor, Padre Santo, porque a través de las dificultades y los obstáculos que encontramos, Señor, en este caminar de nuestra vida, Señor, nosotros aprendemos, Señor, tú nos exhortas, Señor. Tú nos rediriges, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, insuflando ese espíritu de amor para que nosotros despertemos, abramos estos ojitos y estos oídos a tu palabra, Señor, pero que sobre todo podamos llevarla y hacerla vida en nuestros corazones. Amén. Nos disponemos entonces para el compartir de la liturgia de hoy. Del libro de Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor. Y los israelitas no podían resistirles en todo lo que emprendían. La mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino, ¿dónde me quedé?
sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Como el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, y mientras vivía el juez, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos regalamos este minutico en el silencio, le pedimos al Espíritu Santo que sople sobre todos y cada uno de nosotros ese don del discernimiento, de la sabiduría, la capacidad de conocimiento para comprender esta palabra que nos toca nuestros corazones, pero que nos permite y nos invita a que la hagamos vida y la podamos compartir.
Bueno, mis hermanitos, a medida que, como siempre, el Señor nos inquieta, toca nuestros corazones, vamos tomando la palabra. María Ruth, muy buenos días, bienvenida. Adelante. Gracias, Olguita. Muy buenos días. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Eh, bueno, como lo decía María Nancy, tenemos que mirar como todas las lecturas y mirar en los evangelios, ¿no? Y aquí dice el muchacho, pero nosotros aquí se refiere al joven rico, ¿no? El de los tres evangelios del Señor. Y en todos tiene hay palabritas ahí diferentes. Y, y bueno, entonces se refiere el Señor eh, en cuanto al joven rico que le pregunta qué debo hacer. Y, y de verdad pues esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Pero aquí yo miraba y decía, sí, las riquezas no son lo que lo que nos va a condenar o porque no es así, es donde tengo yo puesta mi confianza, como lo decían el sábado, las lecturas. Si nosotros no somos como niños, tenemos esa humildad, sobre todo esa dependencia en el Señor y esa confianza en Él, pues la verdad que nada podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Y aquí yo pensaba también, decía yo, ¿y por qué el Señor le recuerda? Ay, le dice el joven que el Señor, que el maestro bueno, y el Señor le dice que solo bueno es Dios, y también recordando también el sábado las promesas que el pueblo le hacía a Josué, y que sí, que ellos y sus hijos, y Normitan también decía lo mismo que nosotros, de verdad pienso yo ahí que de verdad nosotros prometemos muchas cosas, no solamente al Señor, sino también a todos, y de verdad que no cumplimos. Y aquí nos damos cuenta que sí, solamente el Señor es bueno. O sea, el joven puede haber cumplido todos estos mandamientos que le decía el Señor, cumplió la ley, pero le faltaba como el amor al Señor, como esa, yo pensaba aquí, decía, no es que las riquezas sean malas, sino cómo yo estoy colocando mi corazón, mi vida en esas riquezas, porque pensemos, el Señor no quiere que tampoco seamos pobres, pobres espiritualmente, sí, para poderlo recibir a Él, para poderlo reconocer, para poder confiar en Él, pero las riquezas son buenas cuando nosotros también damos a los demás, cuando compartimos y y que esas riquezas de verdad también podamos vivirlas en esa relación con el Señor. Y si no, entonces, ¿qué pensaríamos nosotros de Abraham, de aquellos que siguieron al Señor, los llamó el Señor, pero todos fueron ricos, no nadie, y supongamos que no tengamos pues esas riquezas exorbitantes, pero somos ricos en el Señor, la verdad. Nunca nos falta nada con Él. Eh, Pensaba también que este hombre, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas nos decía que el Señor Jesús, cuando el hombre se fue triste porque prefirió las riquezas y las riquezas de nosotros es Jesús para poder vivir en la alegría y vivir todo esto. Y dice que Jesús mirándole le amó. O sea, el Señor siempre está en la compasión del Señor, está el amor que nos tiene a nosotros. Y aunque a veces pensamos que todo lo tenemos, si nos falta, y a este joven le faltaba algo, ¿qué nos falta? ¿Qué me falta a mí? Pues yo creo que ese es el Señor, ese encuentro personal con Él, ese vivir esa relación auténtica con el Señor, eh, porque siempre Él está a nuestro lado, siempre tenemos lo que necesitamos y más de lo que necesitamos, porque eso lo sabemos todo y lo decimos cada momento. El Señor nos bendice grandemente. Yo creo que hoy es que todo lo que tengamos nosotros lo pongamos para la gloria de Dios y no solo eso, sino que nosotros vivamos esa relación con el Señor. Amar al prójimo, amar primero a Dios y después al prójimo, porque es la única manera de poder nosotros todo lo que tenemos darlo para que nosotros podamos ayudar a los demás. Amén. Amén, Dulcita, así es. Celi, buenos días, adelante. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Un abrazo para todos nuestros queridos hermanos.
Bueno, hoy a través de la lectura yo encuentro cómo es la actitud del ser humano frente a las propuestas del Señor. Inicio por la primera lectura. Ayer hablábamos en que el pueblo de Israel se comprometía a ser fiel al Señor, a entregar todo lo que ellos querían y se comprometían y juraban. Hoy encontramos a través de esta lectura de los jueces que ellos dejaron de lado esa palabra que habían puesto en el Señor. Perdieron la confianza, evadieron esa responsabilidad que habían asumido para seguir continuando adorando al verdadero Dios. Y hoy se entregaron en manos de aquellos gentiles porque les pareció lo más fácil y sencillo. Eso le pasa al ser humano. Muchas veces cuando estamos en necesidades muy grandes, en aprietos, recurrimos al Señor y prometemos, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a tomar tal actitud, voy a hacer esto, Señor, si tú me concedes lo otro. Pero después de que el Señor nos ha favorecido con su gracia, con su bondad, con su misericordia, nos olvidamos porque ya nos centramos en el confort de la vida. Acá el Señor a qué nos invita en esta primera lectura. Seamos siempre equitativos. Cuando nosotros nos entregamos en oración, cuando nosotros le prometemos al Señor, es que salga de dentro lo que verdaderamente el corazón quiere ofrecer. De nada nos sirve a nosotros presentarle al Señor tantas alabanzas, tantas promesas, tantos compromisos, pero nunca los cumplimos. Que sea uno, que sea ese corazón sincero, decirle, Señor, hoy te entrego en mi oración tales peticiones, pero quiero, Señor, comprometerme con tu palabra, obrar, ser diligente, creer, transmitir y perseverar en lo que tú me dices. Este mismo mensaje también lo transmite el Señor a través del Salmo, porque aquí el salmista está diciendo, Señor, acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles a nivel país, a nivel sociedad, siempre le decimos, Señor, compadécete de tu pueblo, compadécete, Señor, de aquellos que han errado, porque nosotros somos más los buenos que queremos hacer el bien y buscar una paz. Estas acciones aquí, el salmista está rogando para que cada pueblo tengamos como conciencia unirnos en esa acción de piedad para el Señor. Finalmente, en el Evangelio, el Señor nos da un ejemplo, cómo el corazón humano, cuando se cree que ha cumplido con todos los preceptos que el Señor ha dado, le falta lo principal, le falta la presencia de Dios en su corazón, porque todos los bienes materiales pues son proveídos por el Señor. Pero aquí es donde entra como el egoísmo, como el todo para mí, todo para yo. Pero ¿qué le damos al Señor? Ese corazón que se supone que estaba lleno de tanta felicidad, está vacío del Espíritu del Señor, de la presencia del Señor. Y a eso es lo que nos invita hoy la palabra. Seamos humildes, tengamos esa verdadera compasión de saber servir a Dios y a los demás. Y ante todo, depongamos aquello que nos ata a los bienes materiales. No son malos, son muy buenos porque nos permiten a nosotros tener un bienestar. Pero aquí antepongamos es la actitud y la esperanza hacia la voluntad del Señor. Amén. Gracias, Olguita. Amén, sí, sí, señora. Esa es invitación a darle prioridad a lo que es realmente importante, que es la voluntad del Señor. María Nancy, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, sí, estamos como en la misma línea. A veces ni siquiera son los bienes materiales lo que nos retiene, sino en que, dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, está tu corazón. Que no soltamos
No necesariamente tienen que ser riquezas materiales, dinero, porque es que eso no es malo. Yo creo que las cosas por sí solas no son ni buenas ni malas. Es cómo las utilizamos, el sentido que le damos y el poder. Las cosas por sí tampoco tienen poder que le damos. No basta ser bueno. Incluso el cumplimiento de los mandamientos. En eso podemos tener la riqueza y podremos estar convencidos que si cumplimos esos mandamientos, pues ya tenemos todo ganado. Recuerdo cuando vimos unos temas que veíamos en las noches, el Dios mercantilista, creemos que es un Dios mercantilista, yo lo doy, usted me da, como haciendo un supermercado. Y así no son las cosas. ¿Qué cosas nos hacen soltar? ¿Qué cosas nos falta soltar? No basta ser bueno. Incluso siendo bueno, cuando yo no hago el bien que puedo hacer, eso también siento que es malo. Y no necesariamente mirándolo todo en modo pecado, porque es que a veces miramos todo en modo, satanizamos todas estas cosas, todo modo pecado, y así tampoco son las cosas. ¿Sí? Este joven, desafortunadamente, igual que nosotros, nos falta soltar. Nos creemos demasiado buenos porque cumplimos ciertas cosas. Hacemos lo que nos toca. Y toca hacer. Si ustedes me hacen eso, comerán cosas ricas y su paladar se de la Perdón, si podrá cerrar ese micrófono. Hay un micrófono ahí. Perdón, Nancita. Ya lo cerré. Gracias. Listo. Ya lo cerré. Entonces, no basta hacer lo que nos toca. ¿Sí? Toca es amar lo que hacemos y amar y lo que hagamos guiados por la gracia del Señor, que es la voluntad de Dios sobre nosotros, por el amor de Dios y por hacer el bien. No dejar de hacer el bien, porque repito y reitero, eso también es malo. Y eso me lleva también como que a una división. Ayer domingo el Evangelio hablaba de división. Y yo pensaba, a veces la primera división es con nosotros mismos, a veces la primera batalla es con nosotros mismos, entre esas costumbres que traíamos, nuestros prejuicios, nuestros criterios, nuestros impulsos, nuestros deseos, y realmente hacer lo que sabemos que debemos hacer o dejar de hacer lo que sabemos que debemos dejar de hacer. Y es una división, es una guerra que se torna en situaciones difíciles. Y muchas veces cuando tenemos situaciones que vienen del exterior que se vuelven como conflictos, como problemas, como también en ese sentido tenemos es que aferrarnos al Señor. En ese sentido también es que tenemos que saber con qué Dios estamos, ese Dios de la confianza, no ese Dios, repito, mercantilista. Y sabemos que el Señor se acuerda de nosotros y que nos ama, no tenemos que clamárselo. No tenemos que ser tampoco oportunistas, sí lo decía Celi también ayer. El pueblo de Israel, el sábado le decía, sí, nosotros seguiremos al Señor, sí, seguiremos al Señor, pero se les olvidó. Recuerdo una frase de Norma que dice que a veces la bendición del Señor se vuelve obstáculo para servirle al Señor. Y nosotros entonces la encaminamos mal. Es ser de una sola pieza. Tener al Señor en primer lugar. Y así pues difícilmente nos encaminaremos más y si nos encaminamos mal, pues dale el permiso y dejar que el Señor sea que nos vuelva a guiar a nuestro camino. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Nancita. Graciela, buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos. Gracias, Olguita. Bueno, acá referente al Santo Evangelio, nos deja ver, pues ya recordamos lo del joven que se acerca al Señor, ¿cierto? Y le habla y le dice que él cumple todos sus mandamientos. Entonces el Señor le dice, pues que venda todo y que lo siga. Y este joven, pues obviamente se entristeció porque pues era muy rico. Acá nos deja ver cómo
que no era libre interiormente él, ¿cierto? Porque su corazón está atado a lo material. Entonces, para él era difícil. Creo que hoy en día para muchos también aplica esa misma historia, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos deja ver es que nosotros debemos preguntarnos a qué cosas nos atamos y no nos deja seguir a Jesús con libertad, ¿cierto? Puede que no sean riquezas materiales solamente, sino apegos también. Nosotros a veces nos apegamos y no nos liberamos de esos sentimientos, de esos miedos o cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces el Señor nos invita y el Señor no es que nos quita, sino que Él quiere y nos libera para dar una vida plena, ¿cierto? Eso es lo que a Él nos llama, a que dejemos tantas cosas y lo sigamos a Él, porque en verdad es como el camino libre, andar con Él es una libertad, andar con Él es ver esa luz y esa luz es nuestro Señor. Entonces Él ahí nos está invitando es a eso, a tener esa libertad, a no apegarnos, a no ser ahí como apegados a cosas y que tenemos que darle ese primer lugar al Señor. Eso es lo que nos explica o lo que yo entiendo en el Santo Evangelio. Y en el Salmo nos deja ver como la enseñanza a la fe que nos fortalece, ¿cierto? Recordando lo que Dios ha hecho en la historia, que a Él nos ha mostrado y nos ha hablado y lo que Él nos dice, Él lo ha cumplido, así como Él fue fiel con Israel, también lo es con nosotros. Es una invitación a no olvidar las bendiciones, sino a contarlas, a transmitirlas y a vivirlas con las demás personas que nos rodean. Amén. Amén. Graciela, Dios la bendiga. Bueno, no veo más manitos levantados. Si alguno más quiere compartir, voy a abrir el micrófono. Bueno, continuamos entonces. Hoy sí, casi que estamos todos como en la misma línea. Hoy la palabra nos invita a reflexionar sobre 3 temas básicos y son la fidelidad, la idolatría y la misericordia del Señor, que como siempre es infinitamente grande, infinitamente maravilloso. Nos habla también de este corazón del ser humano que a pesar de las bendiciones, a pesar de todas las cosas que recibimos del Señor y como Nancita muy bien lo recordaba, a veces cuando recibimos, en vez de agradecer y continuar perseverando en la misión y en el servicio, nos apartamos. Son piedra de tropiezo. Vemos acá como en la primera lectura del libro de Jueces, ese pueblo de Israel que antes caminaba con Josué, el sábado nos decían eso, todas las promesas, y él dice, sí, yo en mi casa serviremos al Señor Yahvé, al Dios único y verdadero, y ese pueblo se hace obediente. Muere este líder y al pueblo se le olvida, como se nos olvidan a nosotros tantas cosas que vivimos, tenemos mucho y vamos caminando como en rectitud y se nos olvida. Este pueblo de Israel se hace necio, se hace terco, se busca ídolos. Dice ahí que comienzan a adorar a todos los dioses cananeos, a Baal, a las Astártes, que eran deidades del pueblo cananeo, que representaban los Baales, representaban la parte masculina de la naturaleza, lo que es la fertilidad, lo que es la lluvia, era el dios de la lluvia. Baal significa Señor. Astarte es la diosa de la vida, del amor y de la guerra. Y ellos comenzaron a adorar a estas representaciones materiales, estos ídolos que ellos se hacían a través de estatuas, a través de imágenes, y entran en ese hacer todo ese tipo de adoración que hacían, que generalmente eran ofrecimientos de sacrificios humanos, de prostituciones sagradas, a través de todas las actividades que hacían en este adorar a estos dioses. Y el pueblo de Israel se olvidó de Dios.
Y no una vez ni dos veces, sino siempre. Ahí dice que él fue tanto, tanto que el Señor entró en cólera, se encolorizó. Y él también, como es fiel a su palabra, también cumple y también exhorta. Y también entonces los dejó presos de sus enemigos, dice ahí. Sin embargo, como es la misericordia del Señor tan grande, suscita jueces, personas que los lideren, que a través de esas legislaciones les hagan ver la importancia del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento de los mandamientos, de caminar en rectitud. Y dice aquí, pero tan pronto que uno moría, nuevamente el pueblo se torcía. Es ese corazón del ser humano que con facilidad se aparta del Señor y vuelve y queda preso, dice aquí, quedaban bajo sus opresores. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos apartamos del Señor y nuevamente volvemos a todas aquellas cosas que nos oprimen, no, aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas relaciones malsanas, aquellos odios, aquellas envidias, aquellos egoísmos, todos aquellos apegos que tenemos al dinero, al trabajo, a la fama, al poder. Bueno, tantas cosas que hay que nos atan y que nos quitan ese primer lugar. En este medio, las tecnologías también, los celulares nos roban muchísimo tiempo, los medios, las redes sociales que podemos utilizar de buena manera para llegar a los otros también han sido mal utilizadas y nos quitan ese primer lugar que tiene el Señor en nuestras vidas y nos vamos apartando así. Así, porque de lo que alimentamos nuestra mente y nuestro corazón, pues de eso vamos dando nosotros y eso vamos viviendo en nuestras vidas, porque lo que vemos, lo que leemos, eso nos va haciendo, como mella nos se va quedando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y si nos apartamos de leer la palabra, de estar como en sintonía con el Señor, de asistir a la Eucaristía, de asistir al grupo, de mantenernos en ese caminar, nuevamente volvemos a aquellas cosas que nos ataban, aquellas idolatrías, como le pasó al pueblo de Israel, que pues en el Antiguo Testamento pues eran esas ideologías a esos cultos paganos. Hoy ya lo sabemos, como mis hermanitas bien lo han dicho, al dinero, al poder, a la fama, al ego, a todo aquello, al consumismo, al miedo que tenemos de salir adelante, a la misma indiferencia, al querernos olvidar, a esas nuevas filosofías que nos apartan y que prácticamente nos dicen, nos invitan al ateísmo, a que no hay Dios, a que todo es un invento. Y fácilmente nos vamos dejando convencer porque, como lo dice la palabra, por ignorancia perecerá un pueblo. Y es que como dejamos y nos alejamos del Señor, ya olvidamos sus leyes, olvidamos su palabra y nos vamos haciendo ignorantes, indiferentes a su palabra. También nos invita en el Salmo, se nos recuerda toda esa historia de este pueblo que comienza en rebelión, que entra en olvido del Señor, en la infidelidad, pero al final también aparece esa infinita misericordia del Señor. Y a eso es que nos invita, a que no olvidemos que a pesar de que nosotros nos equivocamos, su misericordia es infinita, pero que también Él se cansa. También él se molesta y entra en ira porque somos demasiado tercos y duros de servir, como nos lo dice la palabra, y no queremos encaminar nuestras vidas, sino que volvemos, tenemos como esos cordones umbilicales, esas pequeñas raicitas que están ahí, que nos hacen nuevamente volver a aquellas situaciones de tropiezo y no nos dejan avanzar en ese poder cumplir ese plan, esa misión que cada uno traemos en nuestras vidas y es esa misión que es primeramente para nosotros hacer felices porque el Señor para eso nos creó y segundo para servir y compartir con los demás. Viene acá pues en lo personal, nos invita a que revisemos qué ídolos hay en nuestras vidas, que cada uno de nosotros nos miremos y hagamos esa pequeña introspección, esa tareita en este día a día, todos los días, Señor, que no dejemos ninguna ventanita abierta, ningún resquicio de luz para que nos vayamos apegando a esos ídolos. A veces los ídolos están en nuestra casa. A veces las mamás vivimos tan pendientes de los hijos que se nos convierten en ídolos, de los esposos, de las esposas. Y nada de esto nos permite amar a nuestra familia, es importante, pero tan al punto que ocupe el lugar del Señor, no.
tener un trabajo, conservarlo, cuidarlo y hacer lo mejor posible es bien importante, pero tanto que trabajemos 24/7 y que se nos olvide servirle al Señor, tampoco. Querer, como decía, buscar el bienestar económico, estar bien, no es malo. Lo malo es que nos centremos en ese amor y que cada día queramos tener más y más y más, olvidándose que el Señor nos provee todo, olvidándonos que si confiamos en Él y nos abandonamos en Él y hacemos cada uno lo que tenemos que hacer, Él nos va proveyendo de todo. Y hacer lo que tenemos que hacer es en el orden de la manito, como siempre nos han enseñado y nos han enseñado en comunidad Norman, y es Dios primero, la familia, la comunidad, el servicio, la oración personal. Creo que me olvidé en el orden, pero Dios primero. Lo demás va viniendo por añadidura, porque cuando nos ocupamos de todo lo que Él quiere, Él se ocupa de lo nuestro. En lo social, en lo social a mí siempre me gusta tocar ese punto social porque es que vivimos en el mundo. Aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo y tenemos que no ser ajenos a esta realidad que estamos viviendo. Y estamos viviendo una situación bien compleja, especialmente en nuestro país, en cuanto a la injusticia, en cuanto a la violencia, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la indiferencia, en cuanto a todas esas ideologías que desde todos los estamentos, desde la familia, desde la escuela, de la educación, desde las políticas educativas, económicas, sociales, se está bombardeando para desaparecer el creer, la creencia, la fe, para ir desvirtuando esos mandamientos que el Señor nos coloca, esos mandamientos tan sencillos que el Señor nos dejó, y para que vayamos viviendo en ese libertinaje, y en ese libertinaje es que se van presentando todas estas situaciones que estamos viendo a nivel social. Hoy la palabra nos dice, nos invita también que cuando clamamos, por eso el Señor suscitaba a esos jueces, esos siervos que interceden también, así como intercedió Moisés y como intercedió Josué por este pueblo necio y terco. También el Señor suscita estos líderes que en su corazón aman al Señor con libertad, sin cadenas. Y también nos invita a nosotros a ser también esos líderes, esos instrumentos de cambio en nuestra sociedad, en nuestra misma familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, para que realmente con nuestra testimonio de vida, no con nuestro hablar solamente, porque las palabras son eso, las palabras se las lleva el viento, no, sino que con nuestro testimonio podamos arrastrar, podamos llevar, podamos mostrar que está ese Dios fiel, ese Dios vivo que nos respalda, que nos sostiene. Hoy, Monseñor, hoy no, el sábado, Monseñor en la liturgia hablaba de eso. Sí, les estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hay un Dios que los sostiene, que hay un Dios a quien recurrir, que nos escucha, que nos ilumina, que está el Espíritu Santo que está acompañándonos. O siempre seguimos en esa actitud de estar pegados a los celulares, de estar pegados a la televisión, de estar pegados a los comentarios, a todo aquello que nos causa temor, y no nos reunimos en familia. Hemos perdido esos espacios de estar 5 minuticos al menos en la oración final, en la noche, enseñarle a nuestros hijos, ese dar gracias por el día, ese orar al Señor en las mañanas, en nuestros lugares de trabajo, iniciar cada jornada laboral entregándosela al Señor. Lo estamos haciendo nosotros, se lo estamos enseñando a los nuestros. ¿Qué estamos haciendo nosotros a ese nivel? Y por supuesto desde la iglesia, desde nuestras comunidades, ¿cómo estamos participando? Que no se quede eso como dice mucho Nancy, en ese cumplimiento de ir de los mandamientos, de rutinizarnos, sino que realmente hagamos vida lo que dicen en los mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó solo 2, de esos 10, 2 que encierran todos, y es amar a Dios sobre todas las cosas y a ti y a los demás como a ti mismo. Ese mandamiento del amor. Si cumplimos este mandamiento,
pues no le hacemos daño a nadie, procuramos hacer el bien, procuramos ser rectos de corazón ante el Señor, procuramos hacer caso a todas sus enseñanzas y no apartarnos de Él. Hoy la invitación entonces es a que dejemos, revisemos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hay en nuestras vidas, estos apegos, estos ídolos, todo aquello que nos aparta del Señor, que nos esclavizan como esclavizaba aquí al joven rico y que nos impide salir de esas zonas de confort para dar esa milla de más. Y que recordemos que a pesar de todas las circunstancias que nos están causando miedo y temor, especialmente en lo que estamos viviendo en nuestro país, no estamos solos, estamos con Él. Y acuérdense que con Dios nada nos falta. Él es nuestro sostén, Él es nuestro alféizar, nuestro alcázar. En Él es que debemos reposar con las dificultades, con los miedos, con los temores, pero siempre teniendo de presente que con Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, todo podrá salir adelante. Tenemos que ser esos voceros de la esperanza. Tenemos que también denunciar, anunciar y también ser estas personas que en esa denuncia concilian, no invitan a la división, sino la unidad, que es lo que más necesitamos en nuestras familias y en nuestro país actualmente. Amén. Le damos entonces la bienvenida a Norma. Buenos días nuevamente. Olguita, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Voy a tratar de cogerlos a mansalva lo más rápido posible. Necesito que bien sea abriendo el micrófono o escribiendo y Nancy me ayuda a leer, pero rápido. Al menos los primeros. Les voy a hacer una pregunta y me responden. Vuelvo y digo, o abriendo el micrófono rápido pero no piensen, o sea, no piensen. Lo primero que se le venga a la cabeza, me lo responde. Lo primero que se le venga a la cabeza. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Para qué sirve el dinero? Para el mal. Para gastarlo. Para vivir bien, Ya, listo. Ruth, tranquila, ya, lo primero. ¿Alguien más? Rápido. Cubrir las necesidades básicas y darnos gustos. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Para intercambiarlo por lo que necesitamos también. No, era lo primero que se nos viniera a la cabeza, porque es que lo primero que se nos venga a la cabeza, eso es lo que realmente pensamos. Pues eso es lo que realmente somos, digámoslo así. Nuestro problema es ese precisamente, y ustedes lo acaban de demostrar, ¿sí? Ayer en la formación que yo recibo, en lo que escucho y lo que me estoy preparando, se nos hacía la misma pregunta. Y claro, y la gente responde igual que ustedes. Para comprar, para disfrutar, para gastar, para vivir, para muchas cosas. A mí, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue para servir. Para servir. O sea, yo quiero tener plata, yo quiero ser rico. Pero desafortunadamente la visión que tenemos de riqueza es totalmente diferente. Fíjate tú la respuesta de Celi. Para el mal. No, listo, está bien, se respeta. A ver. Muy probablemente en la época de Jesús no se necesitaba el dinero como se necesita hoy. Tengamos en cuenta dos cosas. Uno, entre el grupo de los discípulos de Jesús había uno que cargaba la bolsa. Quítale el nombre. No le importe quién sea, simplemente era importante porque hasta ahí se recogía ofrenda y dinero. O diezmos o como lo quieran llamar, porque es que también le quieren cambiar de nombre para que la gente se confunda. Póngale el nombre que quieran, pero cargaban bolsa y recogían plata. Así de sencillo.
pero hemos satanizado el dinero, nos parece sucio, nos parece cochino, nos parece malo, nos parece perverso. Pero por la plata baila el mono. Una de las cosas que he aprendido en estos días es que yo ya soy rico. Yo soy rico. Porque la mayor riqueza en los últimos tiempos, y no les estoy hablando a nivel cristiano, no les estoy hablando a nivel cristiano, les estoy hablando a nivel mundano. La mayor riqueza, la más grande riqueza es tener conocimiento. Cuando una persona tiene conocimiento, cuando una persona se educa, se forma, se instruye, lee, se capacita, esa persona ya es rica. Dígame si nosotros pusiéramos eso dentro del contexto del evangelio de hoy. ¿Qué tendrían que hacer esas personas? Ve y vende todo lo que tienes. Olvídate de todo lo que sabes, de todo lo que aprendiste, de todo lo que estudiaste. Ve y quema el cartón de medicina, de derecho, no sé, de lo que hayas estudiado. Ve y quémalo, bota todo eso, porque esa riqueza es mala, esa riqueza es perversa, esa riqueza no sirve. Entonces, mis hermanos, tenemos una mentalidad tan reducida sobre la riqueza que eso mismo es el trancón que tenemos, es la barrera que tenemos. En la época de Jesús tal vez no se necesitaba tanto el dinero. En esta época, mi hermano, si usted no tiene dinero, se fregó. Y si lo pongo más aún en el contexto que yo les quiero mostrar es, si yo no tengo dinero para servir, pues es mucho más difícil servir. No estoy diciendo que sea imposible. No estoy diciendo que sea imposible. Estoy diciendo que es más difícil servir sin plata. Algunos que de pronto tengan plata me dicen, no, Norman, eso no es tan difícil. Claro, porque usted tiene plata. Usted tiene dinero. Pero me estoy refiriendo a los que no tienen nada, a los que son realmente pobres. Ahora, de pronto por ahí algún carismaniático me podría decir, no, Norman, pues que la palabra de Dios por allá en Hechos de los Apóstoles 3, muestra que Pedro no tenía un solo peso en el bolsillo. Y entonces se le apareció un señor ahí tirado en el piso, en la Puerta Hermosa, que pedía limosna. Y Pedro no tenía plata. Y le dijo al hombre, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Claro, muy bien. Pero esos son dones extraordinarios. Y yo estoy hablando de la vida normal, de la vida cotidiana. Usted no le puede decir a una persona que está desnuda, espera un momentico, padre, en el nombre de Jesús que le aparezca ropa, ¡pum! No. Si no hay plata para ir a comprar, si usted no tiene contactos, si no tiene gente, si no tiene amigos, si no tiene conocidos, si no tiene redes, pues le va a ser más difícil conseguir la plata para poderle comprar el dinero, la ropa a esa persona o la comida a esa persona. Ay, Norman, yo no tengo plata y le he dado de comer a muchos. Ah, bueno, le ha tenido que pedir a otros. O le pidió plata o les pidió comida a otros para darle a los que más necesitaban. O sea, no vengamos aquí con fantasías, ¿sí? Hoy en día, para poder servir, para mí, en Norman Bolívar, para mí lo más importante del dinero es que para mí el dinero me sirve para servir. Roquita lo dijo muy bien. Dios tiene un propósito con nosotros, que seamos felices. Y la palabra de Dios en Hechos 20 dice muy claramente, hay más alegría en dar que en recibir. El ser humano es feliz sirviendo. El ser humano. ¿Por qué el ser humano no es feliz? Porque el ser humano generalmente no sirve. Entonces, si como en la primera lectura se nos dice que el pueblo de Israel cometió idolatría, adulterio espiritual, tendríamos que preguntarnos cuáles son los dioses de hoy.
Tendríamos que comenzar a preguntarnos cuáles son los dioses de hoy. ¿Cuáles son los ídolos de hoy? Pues según nuestros hermanitos evangélicos, el ídolo es una estatua de la Virgen María, o una estatua de Jesús, o una estatua de un santo. Pobrecitos. A ellos no les da para más la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, hay otras idolatrías muchísimo más grandes y mucho más reales en el día de hoy, en el presente. Y una de esas primeras idolatrías es el yo, el yo, el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre. Eso es un ídolo hoy en día. El dinero no. Ídolo grande, el ego de las personas, el ego. Por ahí hay un comercial, o había antes un comercial de una camioneta, de un carro, no sé qué marca sería, pero el nombre del carro era Ego. Una camioneta grande, bonita, tipo burbuja, qué sé yo. Y el hombre iba manejando su carro y en el camino se encuentra a un señor que le dice que si lo lleva. Y el otro mira, va solo en el carro y mira todos los 4 o 5 puestos que lleva. Y le dice, qué pena, no hay espacio. Porque toda su camioneta está llena de ¿qué? De ego. Ego, egolatría. Hay personas en las que en su casa no cabe una persona más. No cabe una persona más. Y miran alrededor y a lo mejor viven solos. Pero no cabe nadie más ahí. Esa casa está llena de su propio ego. O su empresa está llena de su propio ego. O sus cosas están llenas de su propio ego. Entonces ahí hay una idolatría impresionante. Hay otro ídolo terrible que se ha venido mostrando más en estos últimos años, y es la ignorancia. Pareciera que usted entre más brutico, mejor. Entre más ignorante, mejor. Entre más necio, mejor. Entre más torpe, mejor. Hoy en día uno, por ejemplo, andando en las calles, yo que ando en moto, uno se da cuenta que la gente se pasa el semáforo en rojo y no le importa pepino. Arriesgando la vida de otros. O en la rotonda, en lugar de ceder el paso al que va sobre la rotonda, no, se mandan, se atraviesan. Y de pronto uno les hace el reclamo. Y antes se ponen bravos. Y cuando tengo oportunidad de confrontar a las personas, le digo, o sea, usted la embarra y el malo soy yo. Usted se está equivocando y el que está equivocado soy yo. Entonces, hoy en día hay un ídolo, no sé si ya se llamará Mr. Torpe, que también está, que la gente lo adora. Adoran ser brutos y torpes y necios y atrevidos y gamines. Entonces, hoy en día hay otros ídolos. ¿Qué día yo les decía a ustedes? Yo no me imagino a Jesús llegando a la estación de gasolina y diciéndole al señor de la bomba, hágame un favor, véndame 5,000 de gasolina para el burro. Échemele 5,000 de gasolina al burro. No, yo no me lo imagino. En esa época no se necesitaba. Hoy en día ya no hay burros. Bueno, hay burros de 2 patas. Hoy en día, si no se le echa gasolina a la moto, pues no se puede andar. Ah, Norman anda en bicicleta. Eso era tan fácil. A ver, ¿quiénes me acompañan en bicicleta para subir arborizadoras altas en el grupo de oración? Entonces, si yo quiero servir bien, yo necesito dinero. Necesito dinero para pagar el internet. Necesito dinero para pagar las redes, para promocionarlas, para impulsarlas. Necesito tener dinero para pagar marketing, una persona profesional en marketing y que impulse este video que estamos haciendo y lo dé a conocer a millones, porque hasta ahorita apenas si podemos llegar a unos poquitos. A unos poquitos.
Si queremos ayudar, bueno, y si a mí no me creen, tranquilos, no hay ningún problema, no me crean. Vayan, pregúntenle al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios. Y si se pueden comunicar con los que están en el cielo, pregunten al padre Rafael García Herreros. Ellos tenían el don de sanación, a lo mejor el don de liberación, el don de la predicación, pero también tuvieron que tener plata. ¿Para qué? Para construir un barrio, y no un barrio, muchos barrios, para regalar casas, para construir una universidad Minuto de Dios, una cadena de librerías Minuto de Dios, una cadena de escuelas de evangelización Minuto de Dios, una cadena de emisoras, yo no sé si lo había hecho, del Minuto de Dios, un colegio Minuto de Dios. Para todo eso se requiere plata, mis hermanos. Entonces, el problema no es el dinero. A lo mejor para usted es sucio, es cochino, es puerco, pero usted sin dinero no puede ir al médico. Y más en la situación que estamos viviendo hoy en día. Que si usted no paga, no tiene plata para pagar un médico particular, se muere. Porque en esta estrategia de privatización de la salud en Colombia, ¿sí? De la estatización, perdón, aparece la palabra, la estatización de la salud. Si usted no tiene médico particular, se muere. Si no tiene plata para comprar sus medicamentos, se muere. Para todo se necesita de dinero, mis hermanos. Entonces ese evangelio hay que leerlo, pero hay que leerlo dentro del contexto de hoy en día. ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuál es el ídolo del que se nos está hablando hoy entonces? Suelta ese ego, suelta ese individualismo. Suelta ese individualismo. Deja de pensar solamente en ti, por eso es que estamos fregados. Por eso estamos mal. Es que en la primera lectura se habla de las consecuencias de la idolatría del pueblo de Israel. Primero dice pues que abandonaron al Señor y le sirvieron a otros dioses, a Baales y en fin, a Baal y a Astarte. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice aquí que los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron. Dice aquí en este texto, los expoliaron, ¿sí? O los expropiaron, no sé. Los vendió a los enemigos y no pudieron resistir. Terminaron en un grave aprieto, dice aquí el texto. Ya terminaron re mal. Y todavía no entendemos. Miren, yo sé. Claro, si yo le quiero servir, alguien más me puede decir, usted me puede decir, Norman, pero es que usted para predicar no necesita plata. No, yo para hablar no necesito plata. Para hablar no, pero si quiero tener salud, tengo que tener plata para tener salud y poder hablar y tener alientos. Y poder comer, poder desayunar, almorzar y comer y tener alientos de predicarle. Porque si no tengo plata, pues no como. Y si no como, me muero. Y si me muero, no predico. Ojalá y miráramos las consecuencias de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo. Ojalá las pudiéramos calcular. Y ojalá pudiéramos cambiar nuestra manera de pensar. Primero, la invitación, reconózcanse ricos, reconózcanse, valórense, todo su conocimiento, todo lo que ustedes saben, todo lo que han aprendido. Hay mucha gente que lo necesita también saber. Y eso vale. Segundo, el amor que ustedes tienen por los demás, eso es riqueza. El anhelo de servir a otros, eso es riqueza. Pero para servir más y para servir mejor, sí necesitamos plática, mis hermanos. Y entonces Dios nos dio la inteligencia y la sabiduría. ¿Para qué? Para que la aprovechemos. Y aprovechando esa inteligencia podamos crear riqueza, construir riqueza y así podamos ayudar más y mejor a otros. Que Dios les bendiga. Amén, Norman. Dios le bendiga. Cerramos entonces en oración. Que sea Papito Dios. Démosle gracias a Papito Dios por este espacio que nos regala siempre.
que nos atrae, que nos invita y que inquieta nuestros corazones para que podamos reunirnos para recibir este banquete diario. Amadísimo Señor, queremos seguirte con un corazón libre, mi amado Rey. No permitas, Señor, que nuestros apegos, nuestros miedos, nuestras idolatrías, Señor, nos aparten de ti. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para romper con todas aquellas ataduras, con todas aquellas ídolos, con todas aquellas situaciones, Señor, que me atan y que nos separan de ti, mi amado Rey. Que podamos confiar en tu misericordia, mi Señor, y ser esos instrumentos, Señor, de esperanza, amado Señor, de servicio y de entrega, Señor, a donde tú nos lleves. Mamita María, como siempre te damos gracias por ser esa intercesora fiel, esa intercesora firme que busca, mi amada Reina, que seamos esa esperanza, no solo de la evangelización, sino esa palabra que denuncia y anuncia a tiempo y a destiempo, y que se prepara para el servicio, y se prepara, y nos preparamos, tal vez, para ser esos guerreros del Señor en todas las situaciones que se nos presenten en este mundo actual en el que vivimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que haya en nuestro corazón más alegría en dar que en el recibir. Amén. Para que seamos capaces de salir de sí, de nosotros, de nuestra propia realidad, de nuestra zona de confort, y seamos esos servidores alegres que comparten y que dan la milla de más. Amén. Para que nuestras mejores riquezas sean las espirituales. Ahondemos en ella, en las abundancias de la gracia del Señor. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo tengamos esa apertura de verdad al servicio y sobre todo el amor que hace posible que podamos compartir y dar más. Amén. Amén. Bueno, le pedimos entonces a Papito Dios que nos regale la bendición, que nos guarda, nos bendice y nos protege en todo momento y en todo lugar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, agradecemos esa compañía, ese perseverar, como siempre les decimos, en el querer escuchar y discernir la palabra del Señor. Les invitamos también a participar en nuestros grupos presenciales. El día lunes tenemos grupo en Subia, en Fusagasugá. Los días martes estamos en el Eduardo Santos o en el Ricaute. Estamos definiendo lugar, estamos itinerantes. Los días miércoles en el barrio San Cristóbal, en la parroquia de San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y el día sábado en Mirandela, al norte, en la 187. Como siempre, los esperamos con los brazos abiertos para no solamente orar, agradecer, alabar, sino formarnos en la palabra y en el servicio. Para ampliar más información, al 310-554-3814. Los esperamos con los brazos abiertos. También les invitamos al Santo Rosario de Intercesión de lunes a sábado a las 3 de la tarde, a través del Meet, a través de YouTube y también del Face. Se pueden unir a estas intenciones que diariamente oramos e intercedemos los unos por los otros. También les invitamos y estamos orando por el campamento, por ese campamento juvenil que se realizará, creo que es el 4 y el 5 de octubre, en la parroquia de San Cristóbal Sur, con el apoyo de nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. También para mayor información, para invitar a jóvenes de entre los 14 a los 30 años.
Nos podemos comunicar al 300-677-3027, al 304-583-7111. Oremos, intercedamos para que esta sea una bonita oportunidad para que nuestros jóvenes, sobrinos, hijos, hermanos, familiares, amigos puedan encontrarse con el Señor y entrar en ese caminar en pos de Él. También agradecemos a cada uno de estos pequeños de sembradores, pequeños y grandes sembradores que con esas semillitas económicas de amor hacen posible que esta tarea, esta misión de compartir la palabra, no solo a nivel virtual, sino a nivel presencial, sea una realidad. Dios les bendiga y les multiplique al 100,000 por ese apoyo. Bueno, mis hermanitos, les damos las gracias entonces nuevamente, deseándoles un feliz y bendecido día. Que sea Papito Dios acompañándonos en todo momento y que como siempre seamos esos fieles cristianos que llevan la alegría, el amor y el servicio, que se nos note que tenemos la mirada y el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Un feliz y bendecido día.